Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el tema de geometría, perteneciente al área de matemáticas. Recordemos que la geometría es aquella rama de las matemáticas que se encarga del estudio de cómo se relacionan los puntos, los planos, los segmentos, los ángulos y cómo deben de ser medidos. Vamos a ver diferentes figuras geométricas, vamos a estudiar sus características y vamos a empezar con el triángulo, ¿cierto? El triángulo es una figura geométrica, es un polígono que consta de 3 lados y 3 ángulos internos. No posee diagonales y se puede clasificar de acuerdo a las medidas de sus lados y de sus ángulos internos. Recordar que independientemente de cómo sea el triángulo, de cómo sean sus lados y sus ángulos, siempre la suma de sus ángulos internos da como resultado 180 grados. Ahora, ¿qué es la base de un triángulo? Simplemente es cualquiera de sus lados, o sea, la base de un triángulo puede ser cualquiera de sus lados. Y es el lado donde descansa el triángulo. Entonces podemos ver que en este triángulo de acá, la base es este lado, porque es aquel que se encuentra en el piso. Y acá en este triángulo vemos que la base es esta. Ahora, ¿qué es la altura? La altura es la vertical perpendicular medida desde la base del triángulo o su proyección hasta el vértice opuesto al lado tomado como base. ¿Cómo así? Recordemos que la palabra perpendicularidad nos habla de la formación de un ángulo de 90 grados. Entonces podemos ver que en este triángulo de acá, la altura sería desde este punto que es el más alto que tiene el triángulo, hacer una recta vertical, totalmente vertical, que forme un ángulo de 90 grados con el piso, ¿cierto? Miren acá, 90 grados. Muy bien. Y la proyección de la base, en este caso, extendemos esta base hasta que llegue a esta recta vertical que hicimos. Ahora, ¿cómo se pueden clasificar los triángulos? Entonces, el primero que vamos a estudiar es el triángulo escaleno. El triángulo escaleno se caracteriza porque sus 3 ángulos y sus 3 lados son totalmente diferentes. Acá podemos ver que este lado mide A, este lado mide B y este lado mide C. Los 3 son diferentes, al igual que sus ángulos internos. Este ángulo mide alfa, este beta y este gamma. Ahora, el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel que tiene al menos 2 ángulos y 2 lados iguales. Los 2 lados iguales son los segmentos que delimitan el único ángulo que es diferente. Entonces podemos ver que este lado mide A y este lado mide A, ¿cierto? Este que está en rojito y este. Ambos miden lo mismo. Por lo tanto, ese ángulo que se encuentra entre esos 2 lados es el que es diferente a estos dos. Vamos para el triángulo equilátero. Como la palabra lo dice, viene de equidad, igual, ¿cierto? Se caracteriza por tener sus 3 lados y sus 3 ángulos internos iguales. Ángulos internos y externos iguales, ¿cierto? Además, todo triángulo equilátero es triángulo isósceles. Entonces acá podemos ver que los 3 lados miden lo mismo, miden A, ¿cierto? Y sus ángulos internos también miden lo mismo, 60, 60 y 60. ¿Por qué 60? Recordemos que al principio les dije que los ángulos internos de un triángulo, independientemente de cómo sea, siempre miden 180 grados. O sea, en el escaleno, si sumamos estos 3 ángulos, miden 180. En el isósceles, si sumamos estos 3 triángulos, deben de medir 180, e igual que en el equilátero. Entonces simplemente sería 180 dividido 3, porque los 3 ángulos van a medir lo mismo. Eso nos da 60 grados. Ahora, vamos a ver el triángulo rectángulo. Se caracteriza porque uno de sus ángulos internos es un ángulo recto, como así. O sea, que mide 90 grados. Lo podemos ver acá. Tiene un ángulo interno igual a 90 grados.
Este ángulo de 90 grados es formado por los catetos, ¿cierto? Cateto 1 y cateto 2. Tiene una hipotenusa que se encuentra justo al frente de ese ángulo de 90 grados y se caracteriza porque es el lado más largo del triángulo. Ahora, recordemos que para hallar ya sea un cateto o una hipotenusa, hacemos uso del teorema de Pitágoras, este de acá, ¿cierto? Este, que nos dice Pitágoras, nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahora vamos a estudiar la figura geométrica, los cuadriláteros. Entonces, los cuadriláteros simplemente son figuras geométricas delimitadas por 4 lados que forman 4 ángulos internos. Se clasifican de acuerdo con las medidas de sus lados y de sus ángulos internos. Poseen 2 diagonales y la suma de sus ángulos internos da como resultado 360 grados. Clasificación de los cuadriláteros. ¿Qué son los paralelogramos? Simplemente son cuadriláteros que tienen cada pareja de lados opuestos paralelos. El rectángulo. El rectángulo se caracteriza por tener sus 4 ángulos rectos. Entonces podemos ver que tiene 4 ángulos internos que miden 90 grados. Y si los sumamos nos debe dar 360 grados. Sus diagonales tienen la misma medida, entonces podemos ver acá que esta diagonal mide exactamente igual que esta diagonal. Muy bien. Ojo, un rectángulo con sus 4 lados iguales es un cuadrado. Vamos para el rombo. El rombo se caracteriza porque tiene sus 4 lados iguales y sus ángulos opuestos son iguales, ¿cierto? Entonces podemos ver acá que este angulito de acá mide exactamente igual que este de acá, beta. Y este mide igual a este, alfa. Muy bien. Ojo, un rombo con sus 4 ángulos iguales es un cuadrado. Ahora el cuadrado, ¿qué tiene de especial el cuadrado? El cuadrado se caracteriza porque tiene sus 4 lados y sus 4 ángulos internos iguales. Entonces podemos ver que acá tenemos un ángulo de 90 grados que mide exactamente igual que este y que este. Muy bien. Y sus 4 lados miden lo mismo, en este caso miden A, ¿cierto? También podemos decir que sus diagonales miden exactamente igual. Entonces, esta diagonal mide exactamente igual a esta. Tener mucho cuidado con esto. Dice, un cuadrado es un rectángulo y un rombo al mismo tiempo. Muy bien, sigamos. Por último, vamos a ver el trapecio. El trapecio se caracteriza porque tiene 2 de sus lados opuestos paralelos. Entonces podemos ver que este lado A es paralelo a este lado B. ¿Cómo así que paralelos? Paralelos quiere decir, 2 líneas paralelas significa que no se tocan y tienen la misma pendiente. Ahora vamos para el círculo. ¿Qué características tiene el círculo? Entonces, el círculo tiene un radio, ¿cierto? ¿Y qué es el radio? Simplemente es la distancia medida desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Entonces, acá tendríamos que esto es un radio, ¿cierto? Esto también es un radio. ¿Y qué es el diámetro? Hagámoslo con otro color. El diámetro simplemente es la distancia medida entre 2 puntos situados en la circunferencia, eso sí, pasando siempre por el centro. Entonces acá tenemos, espérenme, yo borro acá, tenemos que este es el diámetro,
¿qué podemos decir? O sea, ¿cómo se relaciona ese radio y ese diámetro? Entonces podemos decir que el diámetro equivale a 2 veces el radio y que el radio es igual a la mitad de un diámetro. Ojo, si damos la vuelta completa a una circunferencia, o sea, si la caminamos completa, esto equivale en grados a 360 grados, que en radianes equivale a 2pi. Pero si solamente damos media vuelta, en grados equivale a 180 grados y en radianes a pi. Entonces ahí tenemos esa equivalencia. Ahora vamos a pasar al perímetro. ¿Qué es el perímetro? Simplemente el perímetro de una figura es recorrer el contorno, tanto interior como exterior. Cuando las figuras son simples, o sea, no sé, un triángulo, un cuadrilátero y demás polígonos, el perímetro simplemente se halla sumando sus lados, la medida de sus lados. Y se miden unidades de longitud, como así, en metros, centímetros, decímetros, decámetros, etc. Ahora, ¿qué es el área? El área simplemente es esa superficie que está delimitada por el perímetro de la figura. Se mide en unidades cuadradas como centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Ahora les voy a presentar una tabla donde nos muestran diferentes figuras y las fórmulas para su perímetro y su área. Entonces la primera figura que nos presentan es este triángulo. Al ver este triángulo podemos notar que se trata de un triángulo escaleno. ¿Por qué? Pues porque sus tres triángulos están midiendo diferente, A, B y C. O sea, tus tres lados miden lo mismo. Para el perímetro simplemente sería la suma de sus lados, A más B más C. Y para el área podemos utilizar, recordemos esta formulita, que nos sirve para cualquier triángulo, ya sea escaleno, equilátero, rectángulo, isósceles, base por altura sobre 2. El siguiente que nos presentan es un triángulo equilátero. Ya sabemos que un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados y sus tres ángulos internos iguales. Como el triángulo equilátero es tan utilizado, entonces podemos utilizar una fórmula especial tanto para hallar su área como su altura. Entonces, la altura de un triángulo equilátero es igual al lado raíz de 3 sobre 2. Y el área es lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y su perímetro es muy simple. Como sus tres lados miden lo mismo, simplemente sería 3 por lado. En este caso, 3A. Seguimos con el rectángulo, ¿cierto? El rectángulo para hallar su perímetro simplemente sería A más A, que es lo mismo que decir 2A, y B más B, que sería 2B. Sería simplemente sumar esos cuatro lados, 2A más 2B. Y para el área simplemente sería la multiplicación de esos lados, A por B. El cuadrado, recordemos que se caracteriza por tener sus cuatro lados iguales. Y para el perímetro simplemente sería 4 por lado, en este caso 4A. Y el área lado por lado, o lado al cuadrado. Y terminemos con el círculo, ¿cierto? El círculo es simplemente su perímetro, que sería recorrer pues como su contorno, ¿cierto? Sería 2πr. Y para el área sería pi por radio al cuadrado. Sigamos con volúmenes. Entonces, ¿qué es el volumen de una figura? Simplemente se refiere a figuras en 3 dimensiones, también llamadas sólidos. ¿Y por qué se dice 3 dimensiones? Porque tienen un ancho, un alto y una profundidad. Los volúmenes más sencillos se forman al coger una figura en 2 dimensiones y estirarla en otra dimensión. Estos son llamados prismas. Entonces vamos a ver un prisma, este primerito, prisma rectangular. ¿Qué pasó acá? En el suelo pusimos un rectángulo, ¿cierto? Acá se puede ver que esto es un rectángulo de medidas A por B, ¿cierto? AB.
¿Y qué pasó con ese rectángulo? Lo estiramos y le dimos una profundidad, una altura. Entonces, ¿cómo sería la fórmula para hallar ese volumen de este prisma rectangular? Entonces sería el área de la base, que en este caso, como es un rectángulo, sería A por B, ¿cierto? Y lo multiplicamos por esa altura que le dimos, por H. Pasemos al cilindro. ¿Qué pasa con el cilindro? El cilindro, en el suelo tenemos un círculo, ¿cierto? Entonces sería el área de la base, ya sabemos que el área de un círculo es pi por A al cuadrado, y lo multiplicamos por la altura que le dimos, por H. Listo, ahora seguimos con la pirámide y el cono. Estas figuras que terminan en punta, su fórmula será dividida por 3, ¿sí? Por ejemplo, el cono, ¿por qué se divide entre 3? Entonces vamos a analizarlo con el cono. ¿De dónde viene el cono? El cono viene de un cilindro, ¿cierto? Un cilindro que se dividió en 3 partecitas y cogimos una de ellas. Por eso se divide entre 3. Entonces, ¿cómo sería la fórmula para este cono? Entonces, en el piso, en el suelo, tenemos un círculo. Entonces, sería pi por radio al cuadrado. Le dimos cierta altura por h. Y como termina en punta, ¿cierto? Lo dividimos entre 3. Al igual que la pirámide. Miren que en la pirámide, en el piso, en el suelo, pusimos un rectángulo. Entonces, simplemente sería A por B, ¿cierto? Acá tenemos A por B. Le dimos una altura por h y como termina en punta, se divide entre 3. Esta pirámide viene de este prisma rectangular que fue dividido en tres pedazos y se tomó uno de ellos. Muy bien. Listo, la esfera simplemente es 4/3 por pi por radio al cubo. Esta fórmula tiene una demostración, pero en este momento pues no nos vamos a centrar en ella. Y el cubo tiene de particular que su alto, su ancho y su altura miden lo mismo. Entonces sería simplemente A por A por A a la 3. Ahora vamos para los ejercicios. Este primer ejercicio nos dice, el perímetro de la roseta, región sombreada de la figura es. Recordemos que cuando hablamos de perímetro es recorrer el contorno. Entonces acá tenemos. Recorremos este contorno. Entonces acá tendríamos media circunferencia. Recorremos esta otra media circunferencia. Ahí, ¿qué estaríamos recorriendo? Una circunferencia completa. Ahora vamos a coger otro color, hagámoslo con rojo, y vamos a recorrer lo que nos falta. Entonces, recorremos media circunferencia y recorremos esta otra media circunferencia, que estaríamos recorriendo otra circunferencia. En total estaríamos recorriendo 2 perímetros de circunferencia. Entonces el perímetro de una circunferencia es igual. Acá ya lo tengo de pastel, ¿cierto? 2πr. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el radio de esas circunferencias? Entonces podemos ver que este cuadrado tiene el lado 6, ¿cierto? Si el cuadrado tiene el lado 6, podemos ver, hagámoslo con otro color, que el radio sería la mitad de ese lado. En este caso serían 3 centímetros, ¿cierto? Entonces vamos simplemente a ponerlo en la fórmula. 2pi, el radio son 3 centímetros. Muy bien, multiplicamos 2 por 3, eso nos da 6pi centímetro. ¿Pero qué falta? En este momento solamente llevamos el perímetro de una circunferencia, pero ya vimos que recorrimos 2, la roja y la verde. Entonces, simplemente multiplicaríamos por 2 y nos quedaría
6 por 2, 12 pi centímetros. Respuesta correcta, la C. Muy bien. Sigamos con este. A ver qué nos preguntan. Dice, el perímetro de la región sombreada es perímetro de nuevo. Entonces ya sabemos que es recorrer el contorno, ¿cierto? De esa parte que está sombreada, esa parte que está en gris. Entonces miremos. A ver, voy a ponerlo por acá. Perímetro total es igual. Empecemos a recorrer. Entonces miremos. Que acá recorrí. Por acá recorrí esta parte de acá, esta línea. Por acá recorrí esta otra línea, ¿cierto? Entonces sería 4 más 4, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo sabemos que este ladito de acá también mide 4? Entonces, miremos. Esto es un diámetro, ¿cierto? Este lado de este cuadrado mide 4 y que equivale también pues al diámetro de esta circunferencia. Esto sería un diámetro que mide 4, por lo tanto este también sería un diámetro que también mide 4, ¿cierto? Entonces este ladito de acá mide 4. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos 4 más 4. Muy bien. Ahora vamos a coger otro color, el rojo. Y vamos a caminar lo que nos falta. Entonces acá estoy caminando esta parte. ¿A qué equivale esa parte? Entonces lo voy a hacer por acá. Si yo tengo un círculo y lo divido en 4 pedacitos, miren que yo estoy recorriendo este cuarto de círculo, ¿cierto? Este pedacito de acá. Es un cuarto de círculo, entonces. Sería más el perímetro de una circunferencia, pero solamente necesito un cuarto, ¿cierto? Sigamos. ¿Qué nos falta por recorrer? Entonces nos faltaría esta circunferencia de acá. La recorro toda, completica. Muy bien. Entonces acá tendríamos más el perímetro de esa circunferencia que está en amarilla y es completa. Ahora simplemente vamos a mirar cuánto mide el radio de esa circunferencia amarillita. Entonces, si el diámetro mide 4, recordemos que el radio sería 2, ¿cierto? Que es la mitad del diámetro. Vamos ahora a poner los valores. Entonces, perímetro total es igual. 4 más 4, 8. Para lo que recorrimos en rojo, tendríamos lo siguiente. Más. El perímetro de una circunferencia, recordemos que es 2 pi r sobre 4, ¿cierto? Este caso sobre 4, pues porque ya vimos que esta parte que está en rojo es un cuarto de circunferencia. Y ahora la que está en amarillo. Más 2 pi r, ¿cierto? Porque esa que está en amarillo es una circunferencia completa. Ahora vamos a poner los valores a las fórmulas. Entonces tendríamos perímetro total 8 más, a ver, ¿cuál sería el radio de esta parte que está en roja? Entonces miremos. Miremos que acá cogimos este pedacito, ¿cierto? Que acá en este caso está en negro. Y el radio sería esta parte de acá, que sería igual a esta parte de acá. Entonces sería igual a 4. Entonces el perímetro me quedaría 2 pi, el radio es 4 sobre 4.
Ahora, de la que está en amarillo. La que está en amarillo es una circunferencia completa que ya vimos que el radio es 2. Muy bien. Entonces, tendríamos que el perímetro total, lo voy a hacer en negro, sería perímetro total 8 más. Puedo cancelar este 4 con este 4, me queda 2pi más 2 por 2, 4pi. Muy bien. Ahora sumo términos semejantes. 2pi más 4pi, eso me da 6pi. Y las unidades, como estamos con perímetros, recordemos que serían centímetros. Muy bien. Acá esto está en centímetros. Respuesta correcta, vamos a buscarla y sería esta, ¿cierto? Miren que la opción de respuesta aparece 6pi más 8 y lo tenemos al revés, pero recordemos que en la suma el orden de los factores no altera el producto. Entonces sería lo mismo. Muy bien. Sigamos con el otro. Este dice, el área de la región sombreada determinada por las semicircunferencias es. Entonces, cuando estamos hablando de áreas, hay que mirar si podemos trasladar como pedacitos de esa figura que está sombreada como para hallar algo más conocido, ¿cierto? ¿Qué podemos ver? A ver, si yo aquí hago una línea, ¿cierto? Una línea recta y divido esta parte en dos, yo me doy cuenta que yo puedo trasladar esos pedacitos. Este pedacito de acá lo puedo poner acá y este pedacito de acá lo puedo poner acá, trasladarlo, ¿cierto? Entonces aquí trasladé figuras. ¿Y qué me quedó? Al final me quedó un rectángulo, ¿cierto? Es un rectángulo y vamos a hallarle sus medidas. Entonces tenemos, nos están diciendo que todo este segmento mide 16, por lo tanto la mitad de 16 es 8. O sea que el diámetro de estas semicircunferencias mide 8. Si el diámetro mide 8, el radio mide 4. Entonces acá tenemos que el radio de estas semicircunferencias mide 4. Este mide 4 y acá también mide 4. Entonces al final tengo un rectángulo, ¿cierto? Donde sus medidas es 4 y 4 más 4 me da 8. Ahora, ¿cómo se halla el área de un rectángulo? Ya lo vimos también, sería, ¿cierto? Sería la multiplicación de sus lados. Entonces sería A por B. En este caso sería 4 por 8. ¿Y cuánto es 4 por 8? 32. ¿Cierto? Entonces, como estamos hablando de áreas, sería centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque este 4, vamos a ponerlo por acá pequeño, serían 4 centímetros y esto sería 8 centímetros. Y centímetro por centímetro es igual a centímetro cuadrado. Entonces la respuesta correcta en este caso sería la A. Muy bien. Listo, vamos para este. Dice, el área de la región sombreada de la siguiente figura es. ¿Qué podemos hacer en este ejercicio? Entonces yo me doy cuenta que si yo uno los radios de estas circunferencias, voy a obtener un triángulo. ¿Y cómo es ese triángulo? Ese triángulo es equilátero. Vamos a ver. Entonces estos son radios que miden 1, y me quedaría que ese triángulo equilátero tiene de lado igual a 2 centímetros. Entonces vamos a hallarlo.
Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver. El área sombreada. ¿Qué pasó acá? Podemos interpretarlo de la siguiente manera. Entonces sería, teníamos el área de un triángulo equilátero totalmente oscurita, ¿cierto? Totalmente gris. Pero nos quitaron tres pedacitos. Este pedacito y este pedacito. Tres pedacitos de área de círculo, ¿cierto? Pero esos pedacitos, ¿a qué equivalen de un círculo? Equivalen a un sexto. Entonces lo dividimos por 6. Un sexto, ¿por qué? Vamos a hacerlo con azulito para que lo vean. Porque es un sexto. Entonces yo me doy cuenta que si yo divido todo este círculo en esa misma como porción de círculo, voy a obtener 6 pedacitos iguales. Por eso es que lo divido por 6. Muy bien. Ahora, como es un triángulo equilátero, recordemos que el área de un triángulo equilátero la tenemos acá, esta que estoy señalando, es igual al lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Entonces vamos a ponerla acá. Sería igual. Lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Menos 3. Área del círculo es pi por radio al cuadrado sobre 6. Listo, vamos a poner los valores. El lado del triángulo es igual a 2 centímetros al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Menos, podemos simplificar tercera 1, tercera 2. Pi, radio al cuadrado, el radio de esas circunferencias es 1 centímetro al cuadrado sobre 2. Muy bien. Acá tenemos 2 por 2, 4, ¿cierto? Entonces puedo simplificar este 4 de acá con este 4 de acá. ¿Y qué obtengo? Obtengo raíz de 3 centímetro cuadrado. Menos 1 por 1 es 1, centímetro por centímetro da centímetro cuadrado. Entonces acá tendría pi medios centímetro cuadrado. Muy bien. Y podemos sacar de factor común el centímetro cuadrado, ¿cierto? Entonces nos quedaría que la respuesta es igual a raíz de 3 menos pi medios centímetro cuadrado. Respuesta correcta sería la B. Muy bien. Vamos para este. Entonces, al ver las figuras nos podemos dar cuenta que estamos hablando de sólidos, ¿cierto? Bueno, este ejercicio vamos a trabajar con volúmenes. Entonces, podemos ver que esta primera figura corresponde a un cilindro, es una jarra, y estas otras tres corresponden a conos. Entonces, por acá yo ya tengo el volumen del cono, que es igual a pi por r al cuadrado por altura sobre 3, y también tengo la fórmula del cilindro, que es pi por r al cuadrado por altura. Entonces vamos a empezar, voy a poner por acá, esta es la fórmula para hallar el volumen del cono, y esta la del cilindro. Muy bien. Entonces, tenemos pi por radio al cuadrado, entonces vamos a hallar el radio a este cono, entonces el diámetro mide 6 centímetros, por lo tanto el radio, que es la mitad de ese diámetro, sería 3 centímetros. Entonces, acá tenemos 3 centímetros al cuadrado por la altura es esta de acá, que serían 6 centímetros. Muy bien. Tenemos 3 por 3, 9 centímetro por centímetro cuadrado, por 6 centímetros. Ojo, recordemos que toda esta expresión va dividida por 3, ¿cierto? Por 3. Miren el 3 de acá.
Muy bien, acá podemos simplificar. Tercera 1, tercera 2. Y nos quedan 2 por 9, 18 pi. Centímetro cuadrado por centímetro es igual a centímetro cúbico. Muy bien, entonces ya tenemos que la cantidad de jugo que le cabe a las copas es igual a 18 pi centímetro cúbico. Vamos para el cilindro. Tenemos pi por radio al cuadrado. Vamos a ver cuál es el radio de ese cilindro. Entonces, si este diámetro mide 12, el radio mide 6, que es la mitad del diámetro. Entonces sería 6 centímetros cuadrados. Por la altura. Entonces podemos ver que la altura de esta jarra mide 24. Pero nos dicen que la jarra está llena hasta la mitad. ¿Cuál es la mitad de 24? Sería 12. Entonces la altura sería 12. Porque es hasta donde hay jugo. Tendríamos 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. Por 12 centímetros pi. Ahora vamos a hacer la multiplicación de 36 por 12. Hagámosla por acá. 36 por 12. 2 por 6, 12. Llevo una. 3 por 2, 6 y una 7. 1 por 6, 6. Y 1 por 3, 3. Ahora sumamos. 2. 7 más 6, 13. Llevo una. 3 más 1, 4. 432. Esto es igual a 432 pi centímetro cúbico. Muy bien, ahora, ¿qué operación debo de realizar para conocer la cantidad de copas que puedo llenar con el jugo que tengo? Entonces, eso es una división. ¿Y qué tengo que dividir? 432 pi entre 18 pi. Vamos a hacerlo por acá. Entonces tenemos 432 dividido 18. Listo. ¿Cuántas veces cabe el 18 en el 43? Cabe 2 veces. 18 por 2, eso me da 36. 36 para llegar a 43, eso me daría 7. Bajo el 2. El 18 en el 72 está 4 veces. Y 18 por 4, eso me da 72. 72 a 72 me da 0. Entonces me queda que 432 pi centímetros cúbicos dividido 18 pi centímetros cúbicos es igual, cancelo pi con pi, centímetros con centímetros y me queda que es igual a 24 copas. Respuesta correcta, la C. Muy bien. Y por último tenemos este ejercicio. ¿Qué nos dice? Dice, la anterior figura está conformada por la unión de un cono y una semiesfera. ¿Cómo así que una semiesfera? O sea, la mitad de una esfera. El volumen de toda la figura en centímetros cúbicos es. Entonces simplemente tendríamos que sumar. Entonces acá tenemos una semiesfera. Y en la parte de abajo tenemos un cono. Entonces simplemente el volumen total sería el volumen de esa semiesfera, que como es semiesfera, entonces debe ser dividido entre 2, más el volumen del cono. Entonces vamos a reemplazar los valores. Tendríamos 4 tercios de pi. Bueno, inclusive acá podemos simplificar, ¿cierto? Voy a borrar para que miremos cómo nos queda la simplificación. Podemos decir lo siguiente. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Entonces nos quedaría 2 tercios de pi por radio al cubo. ¿Cuál es el radio de esa semiesfera? Entonces tendríamos, si el diámetro, ¿cierto? Si esto mide 10, quiere decir que el radio mide 5.
Muy bien. Entonces el radio mediría 5 centímetros. Al cubo. Más pi por radio al cuadrado. El radio de este cono es 5, ¿cierto? El mismo de la esfera. 5 centímetros al cuadrado por la altura sobre 3. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál sería la altura de este cono? No me vayan a decir que es 12, ¿cierto? 12 no es. Recordemos que la altura se mide, es una línea que debe ser vertical, ¿cierto? Y perpendicular con el piso, ¿cierto? Entonces, en la altura sería esta verde. Entonces voy a sacar por un lado este triángulo. Este es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Este es el ángulo de 90 grados. Y tenemos que la hipotenusa mide 12, que este cateto mide 5. Y nos falta la altura, voy a poner la X. ¿Cómo hago yo para hallar ese otro cateto, que es esa X? Entonces simplemente sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Tendríamos 12 por 12, 144, menos 5 por 5, 25. 144 menos 5 nos quedaría 119. Muy bien, esa es la altura, ¿cierto? Sí. De ese cono. Entonces sería raíz cuadrada de 119. Muy bien. Ahora, sigamos. Esto sería igual a 5 por 5, 25, 25 por 5, 125. Y 125 por 2, eso nos da 250. Tercios de pi, centímetros cúbicos, ¿cierto? Centímetro por centímetro igual a centímetro cúbico. 5 por 5, 25. Entonces nos quedaría 25 tercios raíz de 119 pi centímetros cúbicos. Acá en la raíz de 119 me faltó que esto es en centímetros, ¿cierto? Esto acá es en centímetros. Muy bien. Ahora calculemos. Entonces, en esta parte puedo sacar factor común. ¿Cuál es el factor común de estos dos términos? Entonces yo me doy cuenta que es 25 sobre 3 pi. ¿Por qué? Porque el 25 cabe exactamente en el 250, cabe 10 veces, y el 25 cabe en el 25. El 3 cabe en el 3 y cabe en el 3. Entonces ese sería mi factor común. Entonces divido cada término entre lo que encontré en común. Entonces tendríamos 250 sobre 3 dividido 25 tercios, eso me da igual a 10. Hagámoslo por acá a un ladito para que lo vean. 250 tercios sobre 25 tercios. Entonces puedo cancelar el 3 con el 3 y 250 dividido 25, eso me da 10. Más 25 tercios raíz de 19 dividido 25 tercios, hagámoslo por acá. 25 tercios raíz de 119 dividido 25 tercios. ¿Qué tenemos? Entonces, como este número es exactamente igual a este, los puedo simplificar y me queda que eso es igual a raíz de 119 centímetros cúbicos. Respuesta correcta sería la A. Bueno, entonces para terminar vamos a mirar este
Otra pregunta dice que la avícola San Ramón empaca huevo en cubetas de 30 centímetros por 30 centímetros, donde cada cubeta tiene 30 huevos y lo distribuye en un camión con las siguientes dimensiones. Bueno, entonces ahí podemos ver que el camión tiene un largo de 300, tiene un ancho de 180 y tiene una altura de 180 centímetros, ¿cierto? Bueno, entonces ya tenemos las dimensiones del cajón. Dice que para determinar la cantidad de huevos que se transportan en total, si solo se pueden formar torres de 10 cubetas, o sea que si aquí ponemos, digamos, cubetas, o sea, como máximo se pueden poner, ¿qué? 10 cubetas, una encima de la otra. Entonces, si se quiere determinar la cantidad de huevos que se transportan, entonces pues nos proponen estos tres pasos. Este es un tipo de ejercicios que es muy común en estos exámenes de ICFES, donde se nos da un problema y se nos dan los pasos que debemos de seguir, ¿cierto? Bueno, entonces el primer paso dice paso 1. Entonces escribimos por aquí el paso 1. Es dividir las dimensiones de largo y ancho entre 30. Bueno, ¿por qué los vamos a dividir entre 30? Porque lo que necesitamos es estos, por ejemplo, este ancho que es 300, dividirlo entre 30 para saber cuántas cubetas caben a lo largo, ¿sí? Y si yo divido 180, que es el ancho, entre 30, eso me daría como la cantidad de cubetas que caben a lo ancho. Bueno, entonces sería, primero sería 300 dividido 30. Entonces con esto lo que vamos a hallar es cuántas cubetas caben de largo. Bueno, tanto el numerador como el denominador terminan en 0, entonces simplemente lo que vamos a hacer es cancelar este 0 con este 0 y nos queda 30 sobre 3 y eso es igual a 10. Listo. Acabamos de encontrar que así de largo caben 10, ¿cierto? 10 cubetas. Y también vamos a dividir el ancho, que sería 180 entre 30. ...180 entre 30... Entonces, nuevamente, quedaron dos números, tanto el numerador como el denominador, que terminan en 0. Entonces vamos a cancelar esos dos ceros. Y nos quedaría 18 entre 3. 18 entre 3 es 6. Listo. Bueno, entonces ese sería el paso 1, que era dividir las dimensiones de largo y ancho entre 30. Ahora miremos qué dice el paso 2. Paso 2. Dice, multiplicar el número de cubetas de una torre por la cantidad de huevos en una cubeta. Bueno, entonces ya sabemos, esos dos datos ya lo sabemos. ¿Cuál es el número de cubetas en cada torre? Que eso nos lo da el ejercicio. Dice que en cada torre caben 10 cubetas, ¿cierto? Entonces ya tenemos ese dato. Anotémoslo por acá. Como cubetas por torre, por cada torre, eso es igual a 10,
Y también tenemos este otro dato que es la cantidad de huevos por cubeta. Que eso también nos lo da el ejercicio y dice que son 30. Que vamos, ese paso 2 dice que hay que multiplicar esos dos datos. ¿Qué sucede si nosotros multiplicamos esos datos? ¿Qué es lo que estaríamos hallando? Estaríamos hallando como la cantidad de huevos que hay en cada torre, ¿sí? O sea, si yo pongo una, digamos en esta torrecita, digamos que aquí hay una torre de huevos, en esta torrecita la cantidad de huevos que hay es la cantidad de cubetas por la cantidad de huevos que tiene cada cubeta. Bueno, entonces vamos a realizar esa multiplicación que sería 30 por 10. Bueno, 30 por 10. Bueno, 30 por 10 sería 300. Bueno, entonces tenemos que la cantidad de huevos en cada torre serían 300. Bueno, entonces ya tenemos del paso 1, tenemos cuántas cubetas caben tanto en lo largo como en lo ancho. En el paso 2 tenemos cuántas huevos caben en tendría cada torre de cubetas. Y entonces miremos qué nos dice el paso 3. Paso 3. Dice, multiplicar los valores obtenidos en los pasos anteriores. ¿Sí? Entonces sería multiplicar esto por esto y por esto. ¿Por qué hacer esa multiplicación? Lo que nos están diciendo es, mire, lo que hicimos en el paso 1 es saber cuántos cubetas hay en lo largo como en lo ancho. Pero si yo multiplicara ese 10 por 6, me haría 60, que eso sería como cuántas cubetas cabrían en la base del camión. Me explico de otra forma. Si yo tengo digamos que esta sea la base del camión, y yo ya sé que aquí me caben 10 de estas cubeticas, ¿sí? 10 de estas cubetas, y me caben 6 así, entonces yo puedo multiplicar ese 10 por 6 para saber cuántas me caben ahí como en la primera capa la primera capa del camión, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer sería ese 10 por 6 multiplicarlos y también multiplicarlo por 300, que sería la cantidad de huevos que hay en cada torre. Entonces el resultado sería, vamos a realizar la multiplicación de 10 por 6, que son las cubetas, por 300, que son los huevos. Listo, entonces eso daría 10 por 6, que sería 60, y 60 por 300 quedaría 18.000. Bueno, ese sería como el resultado. Miremoslo nuevamente, paso a paso, para que nos quede claro el ejercicio. Entonces, inicialmente lo que necesitamos saber es como cuántos huevos puede transportar ese camión. Entonces, lo que hacemos es, el paso 1 era como determinar cuántos huevos caben a lo largo, como tantos huevos caben a lo ancho, que ese sería este 10 y este 6. Listo, ese es el paso 1. El paso 2 es cuántas cubetas caben por torre,
perdón, cuántos huevos caben por torre, que sería la cantidad de cubetas por torre, que son 10, por la cantidad de huevos que tiene cada cubeta. Y eso sería 10 por 3, por 30, que serían 300. Y por último, ya es el producto de esas tres cantidades. Eso nos lo dice que tenemos que hacerlo en el paso 3, ¿cierto? Bueno. Y lo multiplicamos, que sería 10, que es esto, por 6, esa es cantidad de cubetas, y eso es cantidad de huevos, por 300. Y eso nos da 18.000. Bueno, chicos y chicas, eso es lo que teníamos planeado para este tema de geometría. Si alguien tiene alguna duda, nos la puede comentar en estos minuticos que nos sobran.